que constituyen la microbiota vaginal, y la especie dominante es el lactobacillus. Hay tres mecanismos de defensa. La adherencia específica al helio, bloqueando acercamiento de otros microorganismos, coagregación con otros organismos de la flora endógena, que potencia su efecto microbiocida, y producción de compuestos antimicrobianos, como el ácido láctico, que disminuye el pH vaginal menor a 4.5. También peróxido de hidrógeno, que no permite el desarrollo de bacterias catalasa negativas, como Gardnerella, y bacteriocidas, péptidos que producen lisis del patógeno. Bueno, acá tenemos organismos que se encuentran en la microbiota. ¿Se escucha bien? Doctora, disculpe, yo no la escucho, directamente se me cortó. Sí, porque justo ahí me apareció que estaba andando medio mal el internet. ¿Dónde se cortó? Que vuelvo a repetir. En lo de atrás yo la tabla que usted puso directamente no escuché nada ahí. A ver, vale. Creo que es la anterior a esta. Sí, ¿Esta? ¿Acá? Bueno, eso exactamente. ahí, perfecto. Bueno, tenemos que acá tenemos una lista de los distintos microorganismos que se encuentran en la microbiota habitual de la vagina, ¿sí? Tenemos los lactobacillus, Gardnerella, Escherichia, Klebsiella, Proteus, Mycoplasma, ¿sí? Todos estos son los microorganismos que se encuentran en la microbiota habitual de la vagina. Cualquier cosa, si se corta, me avisa. Bueno, y tenemos el ácido láctico, que es fundamental en el mantenimiento del pH para evitar el crecimiento y desarrollo de bacterias endógenas. Con pH mayores a 5, los lactobacilos pierden su capacidad de competir con otras bacterias presentes en el medio y comienzan a desarrollarse la Gardnerella vaginales y bacterias anaerobias obligadas. Bueno, algunos conceptos importantes para tenemos infección, que es la presencia y replicación de los microorganismos en los tejidos del huésped. La colonización, ¿sí? Que es la presencia de microorganismos sin producir enfermedad clínica o subclínica. La flora habitual, que son los microorganismos endógenos, que se recuperan durante todo el ciclo en más del 90%, como ejemplo los lactobacillus. Flora intermitente, microorganismos que se recuperan cíclicamente, ¿sí? Como la Gardnerella. Flora transitoria, que pueden o no aparecer en algún momento de la historia del paciente, como por ejemplo Cándida o Mycoplasma, y flora patógena, que no es nunca habitual, ¿sí? Como por ejemplo gonococo, clamidia, treponema, y los microorganismos endógenos que por algún desequilibrio desencadenan una patología. Bueno, acá tenemos las características del flujo vaginal normal. El aspecto y las características son: lo normal es que sea claro, blanquecino, viscoso, inodoro, homogéneo o con pequeños glóbulos, ¿sí? Un pH a 4.5. La celularidad, polimorfonucleares, menos de 10, y células epiteliales con bordes enteros sin halo perinuclear. Eso sería lo normal del flujo. Y tenemos modificaciones fisiológicas que puede sufrir el flujo vaginal o situaciones especiales, ¿sí? Como por ejemplo fisiológicas durante el ciclo menstrual, los recién nacidos, premenarca, posmenopausia, durante el embarazo, luego del inicio de las relaciones sexuales y dependiendo de los tipos de prácticas sexuales. Y según situaciones especiales, los métodos anticonceptivos pueden modificar el flujo vaginal, el postoperatorio,
uso de pesarios, uso de tampones, duchas vaginales y pacientes VIH positivos. Causas de flujo vaginal. Tenemos no infecciosas, son un 50%, y el otro 50% son las infecciosas, ¿no? Que pueden ser por enfermedades de transmisión sexual y no enfermedades por transmisión sexual. Las no infecciosas tenemos alérgicas, irritativas, hormonales, como el hipoestrogenismo, ectópicas, los anticonceptivos, iatrogénicas, ¿sí? Por pesarios o colocaciones de DIU, traumáticas, dermatosis o ausencia de patología, ¿sí? Estas no hay que tratarlas empíricamente. Las infecciosas tenemos las que son transmitidas, son por infecciones de transmisión sexual, como las tricomonas, gonococo, clamidia, herpes, y las que no son transmitidas por transmisión sexual, como la vaginosis, candidiasis, vaginitis aeróbica, lactobacilos, vaginosis citótica. Bueno, y ahora vamos a las infecciones cérvico-vaginales, tanto endógenas como exógenas. Endógenas tenemos la candidiasis vulvovaginal y la vaginosis bacteriana. Y exógenas tenemos la tricomona vaginalis, neisseria, gonorrae y clamidia trachomatis. Las distintas herramientas diagnósticas que tenemos para estas patologías, tenemos el cultivo, que no siempre es necesario, ¿sí? No se realiza mucho, hasta a veces se puede confundir el diagnóstico con gérmenes que forman parte de la flora y no generan patología en el momento. Y tenemos 3 niveles de complejidad en el diagnóstico. El primer nivel, clínica, por medio del pH y test de aminas. El segundo, que es mediante la microscopía en fresco. Y el tercer nivel, que es mediante los cultivos, métodos indirectos, etc. Y la clínica, ¿sí? Es muy importante la clínica y el interrogatorio, ¿sí? Como interrogar sobre antecedentes, hacer el examen físico y visualizar con el espectro. Como había dicho, tenemos la medición del pH, que su modificación no siempre implica que haya un proceso patológico. Tenemos el test de aminas, ¿sí? Que son 2 gotas de hidróxido de potasio al 10% sobre una muestra obtenida del fondo de saco con un hisopo, y se va a evidenciar la presencia de aminas volátiles, en especial la trimetilamina, que tiene olor característico a pescado por la presencia de bacterias anaerobias, y es operador dependiente. Después tenemos la microscopía en fresco, que aproxima el diagnóstico entre un 90 y 95% de los casos, y se pueden observar tricomonas, levaduras, clucells, alteraciones en la morfología de los lactobacilos, respuesta inflamatoria, tipo de flora y células que predominan. Y microscopía después con tinción, como Papa Nicolau, Giemsa, ¿sí? Gram. Vamos a pasar ahora a las infecciones endógenas. Habíamos dicho que era la vaginosis bacteriana y la candidiasis. Tenemos, la vaginosis bacteriana es la infección endógena más frecuente, ¿sí? Entre el 20 al 30% de las infecciones, y es una del 20 al 30% de las infecciones del tracto genital inferior, es de baja prevalencia en prepúberes y posmenopáusicas. Los factores de riesgo para la vaginosis son edad reproductiva, raza negra, tabaquismo, el DIU de cobre, abuso de duchas vaginales y posible rol en cambios de pareja. La etiología, ¿sí? Está causada por un conjunto de gérmenes, que son los GAM, en los que se pueden encontrar, ¿sí? La Gardnerella vaginalis, anaerobios, micoplasma y mobilum. La patogénesis se produce por un desbalance entre la flora habitual y la inmunidad, ¿sí? Hay una franca disminución de los lactobacillus, desciende el ácido láctico y el peróxido de hidrógeno. Las bacterias anaerobias metabolizan aminoácidos, desprendiéndose aminas responsables de la fetidez.
Y las complicaciones que puede producir la vaginosis, bueno, tenemos trastornos obstétricos, enfermedad pélvica inflamatoria, asociación de lesiones intraepiteliales cervicales, como aumentaría la expresión del HPV, asociación con infecciones urinarias recurrentes, la adquisición de infecciones de transmisión sexual. Y la clínica, lo importante, ¿sí? Flujo vaginal, ardor, prurito, dolor abdominal, disuria, polariuria, tenesmo vesical y olor fétido. ¿Sí? Entonces tenemos, esto es muy importante, el flujo genital con olor homogéneo, blanco, grisáceo, ¿sí? Como se puede ver acá, signo de la pincelada, menstruación con fetidez, síntomas vulvares como prurito, ardor, dispareunia. Tiene escasa reacción inflamatoria, a diferencia de la candidiasis, que ahora ya la voy a explicar. Entonces, el diagnóstico, como dije antes, es muy importante la anamnesis, ¿sí? El interrogatorio, el examen físico, especuloscopía, medición del pH mayor a 4.5, examen en fresco, presencia de Clue-Cells, no hay respuesta inflamatoria, ausencia de lactobacilos, y el test de aminas es positivo. Y se puede hacer su diagnóstico con cultivo y antibiograma. Tenemos los criterios para el diagnóstico, los criterios de Amsel, ¿sí? Que son suficientes 3 de 4 para el diagnóstico. O sea, flujo blanco grisáceo homogéneo, signo de la pincelada, pH vaginal mayor a 4.5, test de aminas positivo, microscopía, examen en fresco con la presencia de Clue-Cells, cultivo no está recomendado, y los criterios de nube, lo tenemos Una pregunta. Sí. ¿Cuál sería el signo de la pincelada? Acá en la foto, ¿sí? Cuando esto queda así. ¿Sí? ¿Se ve bien todo? O sea, sí se ve, pero, o sea, no entendería cuál sería el signo. Que vos pasás, ¿cómo se dice? Ay, no me sale el nombre, ¿viste? Pasás un... Bájale. Eso, exacto. Y te queda como el flujo, como una pincelada queda todo. Ay, no sé. Como que permanece, digamos. Claro, exacto, exacto. Perfecto. Gracias. No hay nada. Ay, no sé dónde me quedé. Ah, los criterios de nube. Acá, bueno, es como se ve la microscopía en fresco, que en realidad esto, la verdad que mucho no se hace, si es más por la clínica y por la anamnesis y por lo que el flujo. Eso es como más lo diferencias. ¿Sí? Y si tenemos un score mayor o igual, el score de nube, si es mayor o igual a 7, ahí hacemos el diagnóstico. ¿Por qué tendríamos más? ¿Sí? Las sintomáticas, obvio que siempre las vamos a tratar, y las asintomáticas para evitar una transmisión de HIV, para disminuir el riesgo de complicaciones obstétricas, evitar la enfermedad pélvica inflamatoria o una infección urinaria, ¿sí? Del tracto urinario alto, evitar infecciones postoperatorias. Y el tratamiento, bueno, lo que más se utiliza es metronidazol vía oral, 500 miligramos cada 12 horas, ¿sí? Por 7 días, o clindamicina en crema o gel, ¿sí? El gel, la crema vaginal, el 2%, ¿sí? Una vez por noche durante 7 días, o también se utiliza clinda vía oral, 300 miligramos, durante 7 días cada 12 horas. Y podemos tener las vaginosis recurrentes, ¿sí? Que el 30% de las pacientes con una buena respuesta inicial al tratamiento pueden tener recurrencia a los 3 meses y más del 50% a los 12 meses. Lo más importante es poder modificar los factores de riesgo, ¿sí? Tanto para la vaginosis como para la candidiasis. Esto es muy importante, modificar los factores de riesgo. Luego de finalizar el tratamiento recomendado, utilizar metronidazol para evitar la recurrencia, ¿sí?
o si se produce la recurrencia, utilizar metronidazol en gel, óvulos 2 veces por semana, por 4 a 6 meses. Si no, tenemos otras opciones, que son metronidazol oral por 7 días, ¿sí? Más borato de sodio 600 miligramos día vaginal por 21 días, óvulos de ácido láctico, un óvulo por noche, por 3 noches, a continuación del cese del periodo menstrual. Y también se puede asociar al metronidazol, metronidazol vía vaginal durante 7 noches. Y ahora pasamos a la candidiasis, que también es algo muy frecuente de ver en el consultorio. Que tenemos que el 75% de las pacientes, por lo menos, van a tener un episodio durante su vida, y el 40 o el 50% pueden tener 2 o más episodios durante su vida, ¿sí? La mayor prevalencia de la candidiasis, 21-30 años, y el aumento de la prevalencia de la candidiasis vulvovaginal por especies no albicans, resistentes por las especies no albicans. ¿Cuáles son las condiciones que incrementan el riesgo de padecer cándida vaginal? El embarazo, la obesidad, una diabetes descontrolada, ¿sí? Que no esté bien controlada, el uso de antibióticos, uso de corticoides, el uso de anticonceptivos orales con altas dosis de estrógeno, terapia hormonal sustitutiva, el estrés, la inmunosupresión, y hábitos como uso de pantalones ajustadas, duchas vaginales, ropa interior de nylon, ¿sí? Clima tropical, dietas ricas en carbohidratos, uso de herbicidas. Esto es todo lo que hay que evitar para no tener cándida. Bueno, la transmisión sexual se puede producir con colonización peniana en un 20% de las parejas con candidiasis vulvovaginal recurrente. ¿Sí? La mayoría son asintomáticos y no hay ningún estudio que haya demostrado que el tratamiento de la pareja puede prevenir la recurrencia en las mujeres. No es una enfermedad de transmisión sexual. Bueno, la fisiopatología accede inicialmente a la vagina y la coloniza por migración desde el recto. ¿Sí? Es favorecida por un ambiente estrogénico y puede durar de meses a años. El origen de la recurrencia se debería a una recaída vaginal debido a la persistencia del hongo en la vagina. La candidiasis vulvovaginal está asociada a un crecimiento excesivo del hongo y penetración en las células epiteliales superficiales. Y el mecanismo de pasaje de colonización es complejo, ¿sí? Implicando la respuesta inmune del huésped y factores de virulencia. Se pueden encontrar distintas fases fenotípicas, ¿sí? Tenemos, se clasifica, puede ser esporádica o recurrente, y según la respuesta del tratamiento, no complicada o complicada. ¿Sí? Las no complicadas responden a un único ciclo de antimicóticos. Es un episodio esporádico con síntomas leves, donde se evidencian pseudohifas, y en las complicadas son episodios recurrentes con síntomas moderados a severos, en donde se producen 4 o más episodios. Acá tenemos las distintas clasificaciones. Como se puede ver en el consultorio, si una candidiasis complicada en una paciente embarazada con HIV. Y los síntomas: prurito, ardor vulvar, sensación de quemazón, dispareunia, síntomas urinarios como espuria, poliuria. Y esto es muy importante, los signos. Si el flujo es espeso de leche cortada, adherente, grumoso, se ve un eritema, un edema, así como vimos en la foto recién,
lesiones descamativas, fisuras, ¿sí? Como se puede ver. Y el flujo es bien característico de la cándida. Los síntomas sugestivos que refiere la paciente no tienen valor práctico para predecir la candidiasis vulvovaginal, ¿sí? El síntoma más específico es el prurito, y solo predice correctamente la candidiasis vulvovaginal en un 38% de los casos. Bueno, ¿y el diagnóstico cómo lo hacemos? Flujo blanco, espeso, con grumos, un pH vaginal menor a 4.5, en cambio en la vaginosis era mayor a 4.5, desdiamina negativa, la vaginosis es positiva, ¿sí? Y en el examen en fresco se va a ver lastósporos, pseudohifas, y tiene una respuesta inflamatoria variable. El cultivo, por lo general no se realiza el cultivo, ¿sí? No es de mucha utilidad, la verdad, el cultivo. Se realiza, como dice acá, en las fallas terapéuticas, pero no se hace. Y tenemos, como dijimos, las no complicadas, ¿sí? Que son formas clínicas leves o moderadas, no recurrentes, en un huésped no inmunosuprimido y especies de cándidas sensibles, responden por lo general. Y las complicadas son formas clínicas más severas, recurrentes, en inmunosuprimidos y especies resistentes, que requieren terapias de larga duración, ya sea tópicas u orales. Y ahora vamos con los tratamientos de las no complicadas, ¿sí? Los orales, lo que más se utiliza es el fluconazol 150 miligramos a monodosis, itraconazol o ketoconazol, ¿sí? El itraconazol por 3 días, el ketoconazol por 5. Y después tenemos los intravaginales, el clotrimazol, ¿sí? En óvulo, 100 miligramos por 7 noches. El miconazol por lo general siempre se hace en tratamiento de 7 noches o 3 días. El miconazol también, óvulos, 100 miligramos por 7 días o 400 por 3 días. Nystatina, eso es lo que más se utiliza. Y en las recurrentes, que como dijimos son luego de 4 o más episodios sintomáticos por año, 10 a 14 días de tratamiento tópico con azoles, seguido por un régimen de mantenimiento de 6 meses. ¿Sí? La terapia efectiva de mantenimiento es fluconazol, 150 miligramos semanal vía oral, y clotrimazol, 500 miligramos semanal vía vaginal. Esto es lo que se utiliza. ¿Por cuántas semanas, doctora? Esto por 6 meses. Lo vas a hacer todo esto de el fluconazol 150 miligramos semanal vía oral y el clotrimazol 500 miligramos vía vaginal semanal durante 6 meses, cuando son recurrentes, que son 4 o más episodios sintomáticos en un año. Cuando pasa eso, que va a ser recurrente, le vas a hacer este tratamiento largo, ¿sí? Ok, gracias. ¿Me preguntaba sobre este o sobre las recurrentes? Sí, sí. Ah, bueno, sí, son 6 meses. Bueno, ¿y cuáles pueden ser las fallas más comunes a la respuesta a la terapia antimicótica? Un diagnóstico erróneo, diagnóstico correcto, pero es Cándida albicans resistente, que esto es raro que pase, sin una infección severa, que no hayan hecho correctamente el tratamiento, ¿sí? La acción, infección mixta, patología coexistente con otro microorganismo, o que tenga dermatitis de contacto. Así sí es como se ve, esto se ve así, se pone el espéculo y el flujo se ve así. Como se ve en las fotos, se ve en la realidad. Bueno, y ahora vamos a pasar a la tricomona vaginalis, ¿sí? Es un protozoo flagelado celular que afecta
el tracto urogenital del hombre y de la mujer. Una de las enfermedades de transmisión sexual más frecuentes, la tricomona vaginal. Habitualmente se asocia a otras enfermedades de transmisión sexual, como el gonococo, la tricomona, como a infecciones de origen endógeno, ¿sí? La vaginosis bacteriana. En el hombre es asintomática, puede ser asintomática o producir uretritis, y en la mujer afecta el exocervix, ¿sí? Produce colpitis y la mucosa vaginal, vaginitis. Como dije, es una enfermedad de transmisión sexual, ¿sí? Es bastante frecuente, ¿sí? Los factores de riesgo son entre 20, se produce entre los 20 a los 30 años, la raza negra, infecciones, inicio de relaciones sexuales temprano, múltiples parejas, no utilización de métodos anticonceptivos. Esos son todos los factores de riesgo, ¿sí? Para una infección de tricomona. Es la infección de transmisión sexual que más se asocia a otras infecciones de transmisión sexual, ¿sí? Y aumenta la posibilidad de adquirir HIV. La clínica puede ser asintomática en un 50%, ¿sí? Un periodo de incubación hasta la aparición de síntomas entre 5 a 30 días. Y se presenta con Doctora, una pregunta, sí. perdón. Sí. La probabilidad de adquirir HIV, ¿esto es porque por los múltiples contagios que puede tener la mujer o porque deja el ambiente lesionado, digamos? No, es por todo, en realidad es por ambas cosas, ¿sí? Ay, me estoy quedando sin tiempo. Sí, igual están 10 Perdón. minutos. Ah, bueno, pero me faltan un montón de cosas. Pero sí, es por ambas cosas, ¿sí? Ay, no sé qué estoy haciendo. No se ve más la pantalla, ¿no? Ahora sí. Ahora sí, pero está Oh, pero no minimizada. sé qué hice. Ah. Paren que quiero ver cuánto me queda. Bueno, queda poco. Si no, volvemos a entrar, ¿sí? ¿La clase esta se las pasan después? Sí, Sí, ¿Sí? Bueno, lo hablo rápido y les queda la clase, si no, ¿sí? Porque ya se me corta. ok. Bueno, nada, importante esto, saber el flujo abundante maloliente. Esto es como van a diferenciar cada una de las enfermedades, ¿sí? Purulento de color amarillento verdoso, con burbujas, prurito, ardor vaginal, y se va a ver la colpitis macular y opacular, ¿sí? El flujo, ahí se ve, ¿sí? Se ve así, la colpitis. Bueno, el diagnóstico, flujo amarillo verdoso con burbujas, un pH mayor a 4.5 y el test de aminas suele ser negativo, pero puede dar positivo. La microscopía, presencia de protozoo y respuesta inflamatoria, ¿sí? Va a ver. La PCR es de alta sensibilidad y especificidad, pero es un método muy caro, por lo general no se realiza. El cultivo tampoco, como dije, casi nunca se hace cultivo. Y el PAP a veces puede ser informado, pero tiene baja sensibilidad y especificidad. Siempre, esto es muy importante, hay que tratar a la pareja también. Se trata a los dos, porque es una enfermedad de transmisión sexual. Y el tratamiento es con metronidazol 2 gramos monodosis, ¿sí? O tinidazol 2 gramos monodosis. Por lo general siempre se usa el metronidazol. Y la alternativa es metronidazol 500 miligramos cada 2 horas durante 7 días, pero por lo general siempre se hace la monodosis, que es la que más respuesta tiene al tratamiento. Y hay que citarlos luego del tratamiento en 3-4 semanas para reevaluarlos y ver si respondió al tratamiento o no. Bueno, acá les va a quedar un cuadrito de
las distintas, ¿sí?, de diferenciación entre la cándida, vaginosis y la tricomona. Después tenemos la Neisseria, es una enfermedad de transmisión sexual, es más prevalente en la gente joven. Los factores de riesgo son bajo nivel socioeconómico, inicio de relaciones sexuales tempranas, múltiples parejas, no utilización de método anticonceptivo y historias de enfermedades de transmisión sexual previa. La clínica, sí, el 35% de los pacientes por gonococo sí tienen una secreción purulenta, el resto de los casos son asintomáticos. En el hombre lo más frecuente es la forma asintomática, ¿sí?, que produce una uretritis con secreción purulenta, como se puede ver acá en la imagen, y en el hombre el periodo de incubación es entre 3 y 5 días. El 90%, el 95% tiene un exudado purulento. En la mujer puede producir una enfermedad pélvica inflamatoria, ¿sí?, y la no complicada, afección del tracto genital inferior, uretritis, bartolinitis, endocervicitis. Esto después lo pueden leer bien, pero lo importante, bueno, el diagnóstico, ¿sí?, la macroscopía, una secreción endocervical, el pH también va a estar aumentado y el test de aminas es negativo, ¿sí? La microscopía, vamos a tener una respuesta inflamatoria positiva, la coloración de Gram va a ser negativa, y la observación de diplococos intra y extracelulares altamente específicos nos habilita a dar un tratamiento. El cultivo, en este caso, se utiliza, si es en el único caso que nos sirve, igual como digo, no se suele hacer. Si no hay respuesta al tratamiento, sí se hace, y es ideal realizar la siembra en el momento de tomar la muestra, ¿sí? Después tenemos la detección de antígenos en secreciones vaginales, esto se utiliza. El PCR es un método caro y poco disponible. Y tenemos los distintos tratamientos. Para la no complicada se utiliza cefalosporina de tercera generación más acitromicina. Tenemos extraxona 2, 250 miligramos intramuscular, una sola dosis, más acitromicina 1 gramo vía oral, una sola dosis, ¿sí? Esto produce la curación del 90% de las no complicadas y el 98% de las faringitis. Las alternativas, siempre se utiliza esto, por lo que tenemos alternativas, siempre hay que saberlas, como cefixima 400 miligramos vía oral, una sola dosis, cefoxitima 2 gramos intramuscular, única dosis, más 1 gramo de probenicid, y gentamicina 240 miligramos intramuscular, única dosis, más acitromicina 2 gramos vía oral. Termina esto y también pasamos rapidito a la clamidia, que es una bacteria intracelular obligada, ¿sí?, que requiere de células vivas para su desarrollo. La mayor prevalencia es en mujeres sexualmente activas y el 80% son asintomáticas. Bueno, en la clínica, como dije, la mayoría son asintomáticas y si es sintomática, se produce endocervicitis, que afecta el epitelio simple, uretritis, bartolinitis y EPI. El diagnóstico se va a hacer mediante la macroscopía, como en todas, ¿sí?, flujo amarillo, purulento, proveniente del endocervix, y presenta ectopía edematosa y sangrante al contacto. Un pH mayor a 4.5 y aminas negativas. Microscopía varía de 10 polimorfos nucleares por campo hasta campo cubierto, ¿sí? No se evidencia la clamidia. El diagnóstico, el PCR es la técnica de mayor sensibilidad y especificidad y permite tomar la muestra de manera no invasiva por la orina.
Los cultivos en medios celulares es el gold standard, pero no se utiliza de rutina. Es importante realizarlo con CytoBrush para tratar de obtener las células, ¿sí? Y tiene valor legal, esto es muy importante, ante casos de abuso sexual. ¿En quiénes debemos buscar la clamidia? En pacientes con flujo, por sobre todo que provenga del endocervix, sangrado postcoital, intermenstrual, cervix inflamado, friable, sangrante al contacto, dispareunia, uretritis y enfermedad pelviana inflamatoria. ¿Y en quiénes hay que buscarse? En las asintomáticas, en las menores de 25 años sexualmente activas y mayores de 25 con 2 o más parejas sexuales o cambio de pareja en el último año. El tratamiento también, importante tratar a la pareja. Esto acuérdense, las que son de transmisión sexual hay que tratar a ambas personas, ¿sí? Siempre se trata a la pareja. Y se trata con acitromicina, 1 gramo vía oral, o doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas por 7 días. Como siempre, el que pongo primero es el que más se utiliza, ¿sí? Y otras opciones son eritromicina, 500 miligramos cada 6 horas por 7 días, o levofloxacina, 500 miligramos días por 7 días. Y no hace falta realizar test de cura. Si se realizara, no debe hacerse antes de los 3 meses, ya que no positivos. ¿Sí? Medidas higiénico-dietéticas, esto es muy importante para todas las que nombré, ¿sí? No usar protectores diarios, no realizar duchas vaginales, siempre es lo que tienen que decir en el consultorio. Ropa interior de algodón, higiene con jabón neutro, tipo el jabón de el blanco, ¿sí? Y no usar ropa ajustada, esto es clave. Siempre hay que repetirlo porque nunca